Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente, o a su defecto Living Waters Tijuana. Jorge Valverde. El día de hoy voy a iniciar una serie muy interesante que se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? Me baso en el libro del pastor Gregory A. Kedrowski de la Iglesia del Este, que tiene material muy bueno. No he podido encontrar la nueva página que tienen donde tenían estos recursos. He usado algunos de ellos para enseñar a evangelizar. También tienen un libro muy bueno. Pero en esta ocasión pues quiero hablarte de este libro. Cómo enseñar la Biblia. Vamos a tocar diferentes temas, ¿no? Siempre hemos creído que tradicionalmente se nos ha enseñado que nosotros no somos aptos para entender ni estudiar la Biblia, ¿no? Eso hay que dejárselos a los sacerdotes, eso hay que dejárselo a los pastores. Ellos sí, ellos son los que, bueno, en el caso del catolicismo, ellos creen que únicamente los sacerdotes pueden interpretar la Biblia, ¿no? Para eso estudiaron. Lamentablemente también en el mundo evangélico hay quienes creen que únicamente los pastores pueden estudiar la Biblia y pues se les deja a ellos toda la carga, ¿no? Si bien la Iglesia de Cristo ha puesto pastores, maestros para enseñar la palabra de Dios, cada creyente, cada hijo de Dios nacido de nuevo tiene también la carga de estudiar. Y no solo eso, que el Espíritu Santo nos capacita para entender. Entonces bien, en esta primera ocasión solo voy a dar la introducción, pero te quiero dar el breve índice de lo que vamos a ver. Capítulo 1, vamos a ver los requisitos del estudio bíblico provechoso. ¿Qué requisitos hay para tener un estudio bíblico provechoso? Aquí no estamos hablando de un estudio bíblico súper teológico, ¿no? Estamos hablando de que ¿cuáles son los requisitos para un estudio bíblico provechoso? Capítulo 2, vamos a hablar de las reglas del estudio bíblico. ¿Qué reglas de estudio bíblico es conveniente seguir? Capítulo 3, el tema de la Biblia. ¿Cuál es el tema central? Capítulo 4, el resumen del Antiguo Testamento. Vamos a hacer un breve resumen. Capítulo 5, resumen del Nuevo Testamento. Capítulo 6, vamos a ver cómo trazar bien la palabra de verdad. ¿Cómo la vamos a trazar? Capítulo 7, vamos a ver los reinos en la Biblia. ¿De qué reinos hablan? Capítulo 8, vamos a ver los eventos por venir. Capítulo 9, los libros de transición, Mateo, Hechos y Hebreos. Capítulo 10, las palabras y frases claves que hay en la Biblia. Capítulo 11, los tipos y cuadros en la Escritura. Y una breve explicación en los apéndices A de la Escritura en español y apéndices B, los 430 años de la dispensación de Abraham, para aquellos que creen en la doctrina del dispensacionalismo. El apéndice C, los 3 arrebatamientos. Apéndice D, el autor humano del libro de Hebreos, el apóstol Pablo. Así se ha titulado el apéndice. Apéndice E, y la ocasión del libro de Hebreos. Bien, en este primer capítulo de requisitos del estudio bíblico provechoso lo vamos a dividir en secciones. La primera sección del capítulo 1 es el primer requisito, la disponibilidad del corazón para aprender. Nuestro corazón debe estar dispuesto a aprender. No venimos a enseñar ni a corregir la palabra, sino que venimos a que la palabra nos corrija y nos enseñe. Segundo requisito, la iluminación del Espíritu Santo. Podemos estudiar en el instituto bíblico más prominente, pero sin la iluminación del Espíritu Santo, nada somos. Tercer requisito, el esfuerzo para ser metódico, tener un método. Y esto a algunas personas les puede parecer meramente humano y decir, no, los métodos son incluso no del diablo, no, o los métodos son muy carnales. Bueno, vamos a hablar qué es el esfuerzo y si la Biblia respalda el hecho de que seamos metódicos. Que solo como comentario, ¿no? El método científico es gracias al cristianismo. Entonces vamos a hablar más a fondo el esfuerzo por ser metódico. Cuarto requisito, la certidumbre de las palabras de verdad. Y esto es, si en verdad la Biblia es inspirada, si en verdad la Biblia ha preservado su escritura, ¿no?
la definición de la escritura y vamos a hacer una conclusión. También vamos a hablar de las preguntas del repaso, preguntas de estudio. Bien, entonces quiero que visualices la Biblia como un rompecabezas. ¿Alguna vez has desenvuelto o destapado estos rompecabezas que venían en el huevo Kinder, ¿no? De 10 piezas que pues en menos de un minuto cualquiera lo acomodaría? Pero ¿qué tal aquellas piezas que son unos mosaicos que incluso los tienes que tender como un tapete en el piso? Con pequeñas piezas que separadas no tienen orden, no sabes ni por dónde empezar. ¿Qué hacemos la mayoría? Bueno, lo que la mayoría, o al menos yo hacía, es primero separar las piezas que se parecen del mismo color, acomodarlas en un lado, luego otras en otro, hacer montoncitos y separar las piezas que tienen bordes rectos, ¿no? Porque esos son el marco del rompecabezas. Bueno, este ejemplo nos da en el ejemplo de un rompecabezas, nos da puntos de referencia desde los cuales se pueden ir juntando el resto de las otras piezas. Entonces, luego de poner las esquinas, uno va armando el borde y entonces ese borde uno puede ir poco a poco armando todo lo que va dentro para terminar el rompecabezas y entonces, y solo entonces, ver el cuadro completo. Este es el concepto de este libro, de cómo estudiar la Biblia. Queremos ir haciendo eso. Después de recibir todo este marco y entender los principios que se explican, queremos tener un buen sistema para ir armando todo el demás contenido de la Biblia. Y lo que menos queremos es hacer lo que a veces hacen mis hijos, ¿no? Mi hijo Jorge, el de en medio, que le encantan los rompecabezas, es súper bueno para hacer rompecabezas. Y como todo niño pequeño, antes de los 4 años, él trataba de forzar que una pieza diera donde en realidad no encaja. Y la pieza no entra y a veces él la hacía entrar, pero era obvio que no iba ahí. Bueno, no queremos hacer eso con la Biblia, no queremos forzar ninguna pieza donde no encaja. Muchos maestros, muchos pastores, muchos líderes hoy en día, lamentablemente a veces tuercen la Biblia según su propio parecer. Y no queremos hacer la eisegesis que hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová, que es decir, de lo que yo ya creo, buscar las referencias que apoyen lo que yo ya creo. No, queremos hacer exégesis, es decir, no sé qué dice la Biblia acerca de eso. Quiero ser lo más neutral posible y dejar que la Biblia me diga lo que quiere decirme acerca de ese tema. Es decir, no queremos forzar ninguna pieza de este rompecabezas. Queremos tener este borde armado, ¿no? Queremos entender la enseñanza del libro que estamos leyendo de la Biblia. Y lo demás ya será relativamente más fácil. Relativamente, ¿no? Ya tienes el borde, ya una vez teniendo esto ya puedes acomodar más fácil lo que vas leyendo. Sabiendo obviamente que nunca vamos a entender todo el contenido de la Escritura. Como decían algunos predicadores, la Biblia es tan perfecta como para que cualquier niño sencillo se acerque a ella, como ese mar, sin ahogarse, pero a la vez es tan profunda para que cualquier teólogo no le alcance su vida para tocar el fondo de este mar. Y puesto que es más fácil, muchísimo más fácil armar un rompecabezas empezando con las piezas claves, o sea, las esquinas, ¿no? Los bordes, luego con el borde, las piezas que nos dan un marco de referencia. Precisamente eso es lo que vamos a hacer en este libro. Las piezas del borde del rompecabezas de la Biblia van a ser estos temas que vamos a tocar. 1. Los requisitos del estudio bíblico provechoso. 2. Las reglas del estudio bíblico. 3. El tema de la Biblia. 4. El resumen del Antiguo Testamento, con un énfasis en el contenido y la estructura de cada libro. 5. El resumen del Nuevo Testamento, con el mismo énfasis. Cómo trazar bien la palabra de verdad. Punto 6. 7. Los reinos de la Biblia. 8. Los eventos por venir. 9. Los libros de transición.
10 las palabras y frases claves de la Biblia y 11 los tipos y cuadros de la Biblia. Entonces la meta de este libro, de este pastor que escribió este libro, Pastor Gregory A. Kedrowski de la Iglesia del Este, la meta es la estabilidad espiritual del cristiano, y esto se va a lograr a través del aprendizaje y la aplicación de la Biblia. Este libro te reta a estudiar la Biblia de una manera metódica, profunda y práctica. Entonces, Efesios 4, capítulo 4, versículo 11 al 14 nos dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ¿ve cuál es el fin? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuáles son los santos? Todos los redimidos por Cristo, tú y yo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Pero como a veces la Biblia dice que si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos, ¿no? No hay contradicción. Aquí habla de niños en el sentido de dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, ¿no? Un niño es fácil de engañar. ¿Por qué? Pues porque no es maduro. Y aquí la Biblia nos anima a ser maduros en la palabra y no dejarnos llevar por todo viento de doctrina, por esta trajema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Me gustaría que me acompañaras y abrieras tu Biblia en Proverbios 2, del 1 al 9, y ve con qué delicadeza, con qué amor nos habla la palabra y nos anima a acercarnos a ella. Medita conmigo estos versículos y escucha, dice, ¿cómo nos habla? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, después de hacer todo esto que acabamos de hablar, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Proverbios 2, del 1 al 9. Te animo a que me acompañes en este interesante estudio que vamos a iniciar. En el capítulo 1, los requisitos de un estudio bíblico provechoso. Vamos a como se dice en el fútbol, ¿no? En esta primera sección queremos marcar la cancha, viendo dos cosas fundamentales para el estudio de la palabra de Dios. Primero, lo que vamos a considerar es el requisito del estudio bíblico provechoso, que si no llenamos estos requisitos, no tendremos mucho provecho en todo el esfuerzo de uno de estos estudios de la Escritura. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no te puede hablar, ¿no? Si no tienes un método, si no vas a un estudio bíblico, no te estoy diciendo eso. Lo primero que vamos a ver precisamente es la disponibilidad del corazón. Es el primer requisito con el cual, si no hay disponibilidad de tu corazón, si no nos acercamos en humildad, que la Biblia dice que Dios rechaza al hombre orgulloso. Dios da gracia al humilde y al orgulloso lo rechaza. Entonces, en el siguiente podcast vamos a hablar de este primer requisito, la disponibilidad del corazón. Te animo a que compartas este material con alguien más y que me acompañes en esta primera sección. El primer requisito, vamos a hablar de la disponibilidad del corazón para aprender. Dios te bendiga, cristiano imprudente, y muchas gracias por compartir.
Bienvenidos a su podcast Cristiano Imprudente, o en su defecto a su canal de YouTube Living Waters Tijuana, Jorge Valverde. Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio, los requisitos de un estudio bíblico provechoso. Y el tema que vamos a tratar en esta segunda sección es el primer requisito que hablábamos de la disponibilidad del corazón para aprender. Este será el primer requisito que vamos a hablar. Por eso te recomiendo que tengas Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable. La disponibilidad del corazón para aprender. Lucas 24:25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué dice el versículo? ¿Por qué les reclamó el Señor? No los reprendió ni por su falta de inteligencia. No los reprendió por su falta de conocimiento. No los reprendió por no haber ido a la mejor escuela teológica. No. Lo que vamos a ver es que la Biblia, el conocimiento de la Biblia, depende en gran manera de nuestra actitud hacia ella. ¿Con qué actitud nos acercamos? Cristo en este pasaje, en Lucas 24:25, les está llamando la atención porque eran tardos de corazón para creer. No tenían la actitud de corazón correcta hacia la palabra de Dios. Y este punto es esencial, porque al final de cuentas, ¿quién nos enseña la Biblia? ¿Quién nos va a enseñar la palabra? Bueno, Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho. Entonces, vamos a ver que después de decirles esto, el Señor nos está diciendo que el Espíritu Santo es quien nos enseña la Biblia. Cristo repitió esta misma promesa en Juan 16:13, que el Espíritu Santo dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los enseñará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Además, en Juan 17:17, Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No el libro del Mormón, no las revistas de la Atalaya, no cualquier otro libro humano. No, tu palabra es verdad. Cristo oró por nosotros y pidió que fuéramos santificados, o sea, apartados, porque su palabra es verdad. Entonces, ya que el Espíritu Santo es quien nos enseña, el aprendizaje de la palabra no va a depender tanto de nuestra aptitud, es decir, de nuestra inteligencia, ¿no? Qué tan aptos somos para no. El estudio de la palabra va a depender de nuestra actitud. O sea, tiene que ver con un corazón dispuesto a creer todo lo que la Biblia dice, y no solo creerlo, sino obedecerlo. Pablo dice por eso que vamos a aprender la Biblia. Pablo dice, que no vamos a aprender la Biblia por sabiduría humana. Si queremos ser estudiantes de la Escritura, será por la obra del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si bien es verdad que hay un mensaje general en la Biblia, un mensaje básico en la Biblia, que cualquier persona, ya sea cristiana o no, puede entender si lo lee, eso es en sentido general. La palabra de Dios no es un libro cualquiera, ¿no? Tampoco es un libro muy difícil de entender en un sentido general, pero también es cierto que hay una profundidad en la Escritura que no todos van a encontrar, lamentablemente. La Biblia es tan profunda, como te decía en el podcast pasado,
es tan profunda como Dios porque precisamente lo escribió. O sea, nunca vamos a llegar a entender toda la majestuosidad de la palabra, ¿no? Es un libro tan infinito como su autor mismo. Y si el hombre pudiera entender todo lo que hay en la palabra, entonces Dios dejaría de ser Dios. Ahora, eso significa que, bueno, jamás llegaré a entender todo lo de la Biblia, pues dejaré de leer. No. Tenemos que acercarnos a Él primeramente con la actitud correcta, con un corazón humilde y dispuesto a aprender. Recuerda, gracia, ley para el soberbio y gracia para el humilde. Isaías 66, 22. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Que hablamos una pobreza de manera humilde, de la humildad del espíritu, que tiembla a mi palabra, que tenemos ese temblor por su palabra. Entonces estamos hablando de una buena actitud del corazón, empezando por aceptar la Biblia como la verdadera palabra de Dios. Si un estudiante de la Biblia se va a acercar a la misma palabra de Dios, o sea, estás en la misma presencia de Dios, no sé si has meditado en esto. Por ahora, solo quisiera que entiendas que es esencial que te acerques a la palabra de Dios, a la Biblia, con una actitud de sumisión, porque ella es la autoridad final que juzgará a toda criatura. Entonces, nosotros no tenemos derecho de juzgar a la Biblia, más bien la Biblia nos juzga a nosotros. Nosotros no señalamos los errores de la Biblia, no señalamos las equivocaciones, entre comillas, sino que la Biblia juzga nuestros errores y nuestras equivocaciones. Entonces, Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí parecía que Pablo era un buen conocedor de la anatomía, ¿no? Habla hasta dónde llega, hasta dónde va a penetrar la palabra de Dios. Esa espada de dos filos es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo. Entonces, puesto que la Biblia es tan poderosa, la palabra de Dios, entonces vamos a acercarnos a ella como si estuviéramos entrando en la mera presencia de Dios, con una actitud de humildad, una actitud de sumisión total. El que se cree un sabelotodo en la teología, el que cree que no necesita ya aprender de nadie, no, pues es el que menos va a sacar provecho de este tesoro. Mateo 11:25 dijo: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. O sea, a los humildes, a los que se acercan con humildad. Dios no va a revelar a quien se acerca con altanería y orgullo, no. 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, bueno, aún no sabe nada como debe saberlo. Vamos a ver el principio de este requisito en Lucas 23, del 6 al 9. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. En aquellos días también estaban en Jerusalén Herodes. Viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero adivina qué, él nada respondía. Lucas 23, 6 al 9. ¿Por qué crees que Jesús no respondió nada a este hombre? Él deseaba verle, hacía mucho tiempo había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Bueno, si llegamos a la Biblia con esa actitud, con una actitud ligera, una actitud frívola, una actitud de expectación, ¿no? de solo queremos conocer algo nuevo e interesante, tener un tema de qué hablar, un tema de conversación. Si nos acercamos con cualquiera de esas actitudes, jamás vamos a llegar a entender como Dios quiere. Vamos a hacer muchas preguntas como Herodes, vamos a decir, ¿y qué? ¿Y si esto?
¿Y qué pasaría si? Y si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Y si Dios existe, a ver, ¿por qué no se me aparece ahorita? Y si Dios existe, ¿por qué no se acaban todos mis problemas? Pero adivina qué, Dios nada responderá. La única diferencia entre alguien que supuestamente sabe algo de la Biblia, porque hoy en día, déjame decirte que todo mundo dice saber infinidad de cosas de la Biblia. Han salido supuestos eruditos que dicen, pero la Biblia tiene errores, la Biblia fue escrita por hombres, y son falacias del hombre de paja que cuando las analizas no tienen base. Entonces, queremos entender bien esto, ¿no? Vamos a ver, ¿qué debemos hacer? Primera de Corintios 2:14, por ejemplo, nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, que tiene una ciudadanía todavía en este mundo, no es ciudadano del cielo, no nos confundamos. El hombre natural, por eso es que necesitamos nacer de nuevo para entender las cosas del Espíritu. Porque de otro modo a este hombre natural las cosas del Espíritu le parecen locura y no las puede comprender. No es que no quiere, no puede. Entonces, el hombre natural, tanto el inconverso como el cristiano carnal, déjame decirte, el cristiano que no es cristiano, que juega a ser cristiano, pero así también como el inconverso, a pesar de un poco de conocimiento que podría adquirir por libros, clases, universidades teológicas acerca de la Biblia, aún así se acerca a la palabra y no la entiende porque nunca realmente la ha aprendido. Entonces, estamos por terminar esta primera sección. Debemos acercarnos a la Biblia entonces en nuestro estudio pensando en las necesidades de los demás. Acercarnos pensando también en las necesidades de los demás, y en este sentido debemos procurar ser como Esdras en el Antiguo Testamento. Dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí vemos algo. ¿Para qué lo había estudiado Esdras? Había preparado, fíjate que había preparado, no había preparado su cerebro. Ya hablaré más adelante de eso, ¿no? Tampoco estoy diciendo que está mal estudiar, prepararse, no. Eso sería caer en sectarismo, no. Está bien que te prepares, pero ve, Esdras había preparado su corazón. Su corazón. Y no el corazón espiritual, obviamente, ¿no? Para inquirir la ley de Jehová, para inquirirla, para cumplirla y además para enseñar a otros sus estatutos y decretos. Bueno, tenemos que ser buenos estudiantes de la Biblia. Queremos ser buenos estudiantes, queremos escudriñarla, queremos estudiarla. Pero también tenemos que estar dispuestos a cumplir la ley de Jehová. Y además debería ser nuestro deseo vivir conforme a lo que estamos aprendiendo. Es difícil, no te estoy diciendo que es fácil. Tampoco te estoy diciendo acércate a la Biblia hasta que tengas una vida perfecta. Adivina cuándo te vas a acercar. Si nos esperamos a tener una vida perfecta para acercarnos a la palabra de Dios, nunca. Señala a cualquier hombre en este mundo, cualquier pastor, cualquier papa, cualquier sacerdote, cualquier hombre que exista. Nadie tenemos una vida perfecta y por eso es que necesitamos acercarnos a la palabra. Pero al final de cuentas, si todo lo que aprendemos, estimado oyente, si todo lo que aprendemos se queda con nosotros, entonces ¿qué hemos logrado? Pablo dice que el conocimiento solo es vano, 1 Corintios 8:1. Envanece, o sea, es vano, se pasa, es pasajero. Pero que el conocimiento con amor vale. Entonces queremos estar dispuestos a enseñar lo que estamos aprendiendo, queremos enseñárselo a otros, porque Dios siempre nos va a dar algo para que luego lo compartamos con los demás que lo necesitan también. Entonces, terminando con este estudio, en este primer requisito del estudio bíblico provechoso,
todo se trata de la actitud del corazón del estudiante. ¿Te quieres acercar a la palabra de Dios? Pues hazlo con una actitud correcta. Si eres un ateo que dudas totalmente de la palabra de Dios, pruébalo, prueba esto. Tal vez no crees, tan solo hazlo como ejercicio y di, bueno, si estás ahí, si me escuchas, quiero venir a ti, enséñame y háblame si es verdad que existes. Jamás Cristo ha desechado a quien se acerca con la actitud correcta y le pide iluminación de su palabra. Entonces, si uno se acerca con la actitud correcta, Dios le enseñará su libro de maneras increíbles, de maneras que jamás lograste pensar. Es que este conocimiento es tan poderoso. Pero todo se trata de la actitud que tienes, no de tu aptitud. No de tu aptitud. No qué tanto conoces, no quién eres, no qué títulos tienes, no. Todo se trata de la actitud. El cristiano nunca debería decir, yo no puedo conocer la Biblia como el pastor, o yo no puedo conocer la Biblia como ese maestro, o yo no puedo conocer la Biblia como ese sacerdote. No, porque el mismo espíritu que le enseñó al pastor de tu iglesia o a esta persona es el mismo espíritu que vive ahora si eres hijo de Dios. ¿Cómo saber si eres hijo de Dios? Pues te invito a que veas otro de mis estudios en el canal de Living Waters Tijuana, donde comparto el Evangelio. Ahí podrás escuchar algunas de las oportunidades que he tenido de compartir para que sepas si eres hijo de Dios. Pero el Espíritu de nuestro Creador, el Todopoderoso, el Omnipotente Dios, es el Espíritu que vive en ti si eres hijo de Dios. Y si Él puede hacer toda esta creación, los cielos, la tierra y todo lo que hay, déjame decirte que seguramente puede enseñarte a ti. El majestuoso Dios que hizo el universo, no creo que sea muy difícil que te enseñe a ti y a mí la palabra de Dios. Entonces, acércate a la palabra de Dios con una actitud sencilla, una actitud humilde, una actitud sumisa, listo, dispuesto a aprender, a obedecer y compartir con otros lo que Dios te hable. Dios te bendiga, ojalá que hayas podido entender el mensaje y que lo pongas por obra, que vayas con más personas, que les compartas la palabra, que estudies la palabra y que dispongas tu corazón como lo hizo Esdras. Dispón tu corazón para inquirir la palabra, para cumplirla y para enseñar a otros. Tal vez en esta parte digas enseñar, si apenas estoy aprendiendo, y estarías en lo correcto. Al inicio es más esencial lo que aprendes que lo que enseñas, ¿no? Y nunca dejamos de aprender. Yo tengo pocos años enseñando en mi iglesia y déjame decirte que cada vez necesito más de seguir aprendiendo, pero siempre acercándome a la palabra de Dios con temor y temblor, sabiendo que Él es poderoso, que yo soy humano, que yo soy falible, pero Él no. Dios te bendiga, cristiano imprudente, y ojalá puedas compartir este podcast con alguien más. Dios te bendiga.